Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. ¿Existe todavía esto de hablar en lenguas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, por ahí algunos dijeron que sí, ¿verdad? Porque hay un debate en el mundo de la iglesia todavía si esto sigue vigente o no sigue vigente, si es un don que ya cesó, si es alguna evidencia espiritual de algo, si es puro emocionalismo, si es un show o si es realidad, ¿verdad? Pero quizá en medio de todas estas preguntas estamos olvidando lo verdaderamente importante. Preguntarnos cómo hacer para que la iglesia tenga la capacidad de hablar al mundo de forma que el mundo vuelva a escuchar las maravillas de Dios. Y hoy es día de Pentecostés, ¿sí sabía eso? Es día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando inició la iglesia, y además resulta que se empalmó con la fecha del Día del Corazón Ardiente, que es cuando surge la iglesia metodista. Yo le hago a usted una pregunta, ¿casualidad? Yo no creo en las casualidades. Yo creo que el Espíritu Santo está llamando a los cristianos, principalmente a aquellos que nos hacemos llamar metodistas, a que volvamos a arder en el fuego del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de hablar lo que Él quiere que nosotros hablemos, y de eso es de lo que se tratan las lecturas que tuvimos el día de hoy. Si ustedes se fijan, en Juan 20 y en Hechos 2 se está hablando acerca de que los seguidores de Jesús reciben de parte de Dios, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo pareciera que son dos relatos totalmente diferentes de cómo sucedió eso. Porque en Juan no vemos estruendo, no vemos fuego, no vemos muchas naciones, no vemos gente hablando, no vemos diferentes idiomas, no es público. Lo que nos encontramos en Juan es un grupito pequeño, temeroso, escondido, con las puertas cerradas, de los discípulos. Y ahí en medio se para Jesús y les dice que no tengan miedo, y dice que sopla. ¿Y qué les dice? Reciban el Espíritu Santo. Pero si vamos a Hechos, ocurre todo lo contrario. Ahí hay un recio viento, hay multitudes, hay ruido, hay fuego, hay estruendo, y parece como una expansión. Mientras que Juan es como un relato íntimo, Hechos es como un relato expansivo. Pero en esencia están diciendo lo mismo. Jesús, cuando resucitó, le dio a sus discípulos el Espíritu Santo para hablarle de nuevas formas al mundo. Y en ambos relatos los discípulos reciben un regalo y una misión de parte de Dios que tiene que ver con hablar. En Juan les dice que les da poder de remitir y de retener, ¿qué cosa? Los pecados. Nuestros hermanos católicos dicen esto tiene que ver con la confesión. Cuando tú vas con el cura y te confiesas. Bueno, más allá de eso, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo nos da la capacidad de hablar sobre las realidades de las personas. Porque hay muchas personas que viven en culpa, muchas personas que necesitan reconciliación, muchas personas que viven sumergidas en el pecado. Entonces Dios nos hace capaces de hablarles para que puedan ser libres cuando su vida está rota. Hay mucha gente marcada con sus historias de vergüenza, de pecado, de fracaso, y son a ellos a quienes podemos hablarles y decirles, ¿qué cosa? Que en Cristo hay una nueva oportunidad. Hablarles a esas realidades donde otros los han condenado, que nosotros les hablemos libertad. En donde otros les han declarado ruina, que nosotros podamos decirles que hay un futuro. Y que les ayudemos a que puedan contarse su propia historia de otra manera. ¿Sabe por qué la gente va a terapia? La gente va a terapia porque necesita narrarse sus propias historias de otro modo. Porque si siempre se han visto como víctimas, necesitan aprender a verse ya no como víctimas, sino como protagonistas de su historia. El evangelio cambia el lenguaje y la forma en la que nosotros como personas entendemos nuestra propia historia de vida. Y en Hechos sí se habla de las lenguas, ¿verdad? Se está hablando de las lenguas, pero el milagro no es solamente que se hable lenguas. Lo dijeron acá, lo dijo Fanny a la hora de la alabanza. ¿Cuál es el milagro? No solamente que hablaron lenguas, el milagro es que entendieron lo que estaban oyendo.
Los idiomas fueron un puente para que la gente pudiera entender el mensaje eterno de Dios, porque ese mensaje eterno se volvió audible, se volvió entendible. Entonces, hablar en lenguas es más allá de tener una experiencia carismática, milagrosa, una experiencia sobrenatural. Hablar en lenguas es hablar el evangelio de formas en que atraviese las barreras humanas, sociales, culturales, económicas, generacionales y de cualquier tipo. Y ahí alguien podría preguntar, ¿pero es que alguna vez la iglesia ha vivido así? La respuesta es sí. Y nosotros, como cristianos metodistas, somos herederos y testigos de que eso sucedió. Porque el metodismo empezó cuando un grupito de hermanos cristianos comenzaron a aprender a hablar el idioma espiritual de forma que la gente escuchara cuando ya nadie estaba escuchando a la iglesia. ¿Cómo surgió nuestra iglesia? En el siglo XVIII, en Inglaterra, en donde de repente había mucha pobreza, desigualdad, había explotación laboral, alcoholismo, desigualdad, superficialidad espiritual, y allí, que era la época de la revolución industrial, cuando empezaron las fábricas, cuando empezaron las máquinas, mucha gente empezó a trabajar en esos lugares de formas inhumanas. ¿Y dónde estaban los cristianos? Encerrados en sus parroquias elegantes, alejados de las personas. Y muchos de ellos, la gran mayoría de los cristianos que predicaba, le predicaba a la gente que Dios había predestinado a los ricos para salvación y a los pobres para perdición. Te ibas al infierno porque eras pobre, y eso Dios ya lo había determinado desde antes. Y en ese contexto apareció un sacerdote anglicano llamado Juan Wesley. Este hombre era muy ordenado, muy metódico, pero también estaba bien frustrado. Había tenido un montón de fracasos. Y en medio de esa frustración, un día, un 24 de mayo, ¿qué día? 24 de mayo de 1738, va a un culto en una calle llamada Aldersgate, en una pequeña iglesia, y cuando comienza el sermón, comienza a sentir que su corazón le arde. Y tiene la seguridad de que Dios lo salvó, de que Dios lo rescató, de que Dios lo amaba. Y a partir de ese momento, se lanzó hacia las calles a poder predicarle al mundo. Hizo algo escandaloso. Se salió de los lugares tradicionales religiosos para ir a plazas, para ir a cárceles y para ir a las minas. Y juntó a un grupo de amigos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, comenzaron a hablar en nuevas formas el mensaje divino. ¿Para qué? Para que la gente pudiera entenderlo. Y entonces fueron a las personas a los que la religión había dejado de lado y olvidados. Y eso escandalizó muchísimo a la gente de aquella época, a los religiosos. Y además de cambiar el lugar, cambió el contenido del mensaje. Ya no les habló de una condena que era inevitable, les empezó a hablar de que Dios los amaba a todos. Eso se llama gracia universal. Y les empezó a predicar que es posible transformar la vida, que es posible vivir en santidad, que es posible recuperar la dignidad, que es posible cambiar a esta sociedad. Y entonces cuando habló este idioma, mucha gente fue liberada. ¿Qué gente? La gente que estaba atrapada en la miseria, en el alcohol, en el abandono, en la violencia. ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar que Dios los estaba alcanzando a ellos. Entonces Wesley aprendió a hablar el mensaje eterno de Dios de una forma en que la gente pudiera entenderlo. Y por eso crecieron los metodistas. Y por eso se expandieron. Y no se quedaron solamente en un cambio interno individual. Ellos promovieron más allá del individualismo. Fundaron escuelas, visitaron prisiones, organizaron ayuda para los pobres, fundaron sindicatos, crearon dispensarios, acompañaron a los obreros e impulsaron la alfabetización. ¿Sabe cómo surgió la escuela dominical? Cuando lograron los metodistas el descanso dominical de los obreros, dedicaron los domingos a que vinieran los obreros a la iglesia. ¿Para qué cosa? Para enseñarles a leer y a escribir. Eso es la escuela dominical.
un espacio en donde nos educamos. Entonces, estos metodistas creían que el Espíritu Santo es capaz de transformar las realidades del ser humano. Entonces, como en Juan 20, ellos aprendieron a remitir los pecados. Pero no nada más diciéndole a las personas, sí, Diosito te perdona. Sino ¿qué cosa? Ayudándoles a construir una nueva realidad, una nueva vida. Y por eso la pregunta para nosotros el día de hoy es, si Wesley tuvo que salir de las parroquias para poder hablar el idioma de su generación, ¿cuáles son las minas, las plazas, las cárceles y las calles que la iglesia de hoy necesita visitar y hablar en nuevas lenguas? ¿Qué nuevas lenguas tenemos que hablarles y qué nuevas lenguas tenemos que aprender el día de hoy? Porque tenemos que entender qué es lo que la gente está pensando allá afuera. La sociedad nos está preguntando hoy día, ¿qué doctrina está más fundamentada? ¿Qué iglesia tendrá mayores fundamentos? No. La gente se está preguntando, ¿vale la pena seguir viviendo? ¿Alguien puede amar a una persona como yo? ¿Qué hago con mi ansiedad y mi estrés? ¿Cómo sobrevivo al cansancio? ¿Por qué por más que estoy rodeado, me siento solo? ¿Qué hago con mi culpa? ¿Mi historia ya quedó arruinada? ¿Ya no hay una nueva oportunidad? Eso es lo que la gente se está preguntando. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hablar en nuevas lenguas para anunciarle gracia a los que se están autoacusando, descanso a los que están agotados, comunidad a los que están aislados, dignidad a los que están rotos por dentro y arrepentimiento a las personas, no como una humillación de arrepiéntete, pecador, sino como la posibilidad de volver a comenzar. Hay una nueva vida que es posible en Cristo, amén. Nosotros los que estamos aquí somos testigos de eso, amén. Eso es lo que tenemos que anunciar. Porque el evangelio todavía le puede hablar a la sociedad de hoy, a una humanidad que nunca había estado tan conectada, pero tan aislada al mismo tiempo. Hay un montón de personas rodeadas de pantallas, pero muriéndose por dentro. Hay un montón de personas que tienen cientos de seguidores en redes, pero ni un solo amigo real. Se la pasan chateando, pero no pueden hablar con nadie a su alrededor cuando de veras lo necesita. Por eso nuestras iglesias tienen que volver a ser una mesa, un hogar, una familia, una amistad real para las personas. Tenemos que hablar estas nuevas lenguas para aquellas personas que aprendieron a no llorar, a aguantarse sus sentimientos, sus emociones, que convierten su dolor en violencia o en silencio. Son como una olla express y de repente se aguantan tanto que un día explotan. Hay muchas cosas que la gente no es capaz de decirle a alguien. Hay muchos hombres, por ejemplo, sumergidos en la pornografía, en el fracaso emocional, económico, en la incapacidad de amar sanamente. Y la iglesia no puede nada más llegar y reprenderlos. Simplonamente necesitamos hablarles de restauración, porque el Espíritu Santo está impulsando a la iglesia a hablar estas nuevas cosas y meterse en temas que no hemos querido meternos. El Espíritu Santo está impulsando a la iglesia a hablar de economía, de dignidad, de justicia. Y eso fue algo que nuestro fundador Wesley entendió perfectamente. Él decía, no se puede hablar de gracia ignorando que en el mundo hay explotación, hay hambre, hay muerte, hay precariedad, hay deudas y hay desigualdad. Y el evangelio nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos. El evangelio nos dice que hay que reestructurar las dinámicas socioeconómicas, sociales, de justicia en nuestro alrededor. Y entonces hablar nuevas lenguas no es nada más redireccionar el mensaje. Decíamos que también hablar nuevas lenguas es encontrar nuevas formas de comunicar ese mensaje. Tal vez necesitamos menos bla, bla, bla desde los púlpitos y más conversación cercana con las personas. ¿Cómo lo hacía Jesús?
Jesús hacía preguntas, Jesús contaba historias, Jesús se sentaba a la mesa a platicar con las personas. Hoy quizá en vez de muchísimos sermones necesitamos cafés teológicos, podcasts, círculos de escucha, espacios para que la gente pueda preguntar y nosotros podamos responder. Porque hay personas que a lo mejor jamás te van a aceptar la invitación a un sermón, pero si les invitas un café a platicar, a lo mejor te dicen que sí. Necesitamos dejar de hablar ese lenguaje religioso, artificial, fingiendo que somos perfectos, fingiendo que somos superiores espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque no lo somos. No lo somos. La gente tiene que ver que somos gente de carne y hueso, vulnerables. Tenemos errores, sí, pero ¿quién es el que nos sostiene? Dios. Y por eso podemos superar los errores. Y tenemos que dejar de esconder esas formas de expresión que hemos sacado de la iglesia. El arte, las narrativas. Nuestra cultura se mueve por videos, por imágenes, por historias, por emociones, y la iglesia tiene que volver a contar las maravillas de Dios mediante la música, el arte, el teatro, la fotografía, los cortometrajes, el contenido digital, para ofrecer no nada más entretenimiento vacío, sino para encarnar el evangelio. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hermanos, hermanas, adultos mayores no habrá con talento dentro de las iglesias que puedan hacer uso de estos lenguajes para hablar del evangelio? Y el Espíritu Santo está impulsándonos a lugares incómodos, como los espacios digitales. ¿Saben por qué? Porque hay gente a las 2 o 3 de la mañana conectados a las redes sociales o conectados a los videojuegos en línea buscándole un sentido a su vida. ¿Sabían que en muchas iglesias ya se declaró abierto oficialmente el campo misionero digital? Por ejemplo, hay un muchacho que hace videos en TikTok que en un videojuego llamado Roblox, donde la gente puede tener su propio muñequito en línea. Ahí están conectados un montón de jóvenes. ¿Saben qué fue lo que hizo él? Una iglesia en Roblox en el videojuego. ¿Y saben qué pasó? Un montón de jóvenes se conectaron a escuchar la predicación. ¿Por qué? Porque alguien se dio cuenta que los chicos estaban ahí. Nada más. Porque alguien se dio cuenta que estaban ahí. No es para perseguir fama, no es para hacerse influencer, es para ir a donde los humanos de hoy están. Y si están allí, tenemos que ir. Dentro y fuera de las pantallas. Y fuera de las pantallas se nos ha olvidado también ir a hospitales, a cárceles, a las periferias, a los lugares donde el Espíritu Santo sigue descendiendo, allí donde dicen, la dignidad humana parece que ni se aparece. Apenas en la semana le conté a alguien, yo vivo por la Merced, y me decía, uy, no, allí matan. Ahí si voy me asaltan. Bueno, ahí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo del Señor. La iglesia necesita volver a las universidades y a los centros culturales, no para discutir y creerse superior, sino para dialogar humildemente. Porque mucho tiempo le hemos huido a las preguntas y la iglesia tiene que dejar de sentir miedo a las preguntas. Tiene que escucharlas, tiene que pensarlas, tiene que contestarlas y tiene que dialogarlas. Hay que aprender a comunicar las maravillas de Dios en los lenguajes de nuestra generación. No para agradar al mundo, no para hacer el evangelio, no para que la iglesia sea un espectáculo, sino para que las personas reales vuelvan a escuchar a Cristo como buena noticia en su propio idioma. Entonces Pentecostés no es un evento para admirarse históricamente en el pasado. Qué bonitos eran los primeros cristianos. Pentecostés siempre fue pensado por Dios para que tú participes de él. Entonces nos toca preguntarnos, ¿qué historias necesitan el día de hoy escuchar una palabra diferente? ¿Qué personas están viviendo atrapadas y en qué cosas? ¿Qué generaciones ya no entienden el lenguaje de la iglesia? ¿Qué lugares hemos abandonado? ¿Qué necesidades y qué dolores hemos dejado sin escuchar? Porque somos llamados como iglesia a ser capaces de acercarnos a los heridos y poder decirles, tu historia no termina aquí.
Tenemos que ser capaces de entrar en un mundo dividido y anunciarles que las maravillas de Dios siguen siendo para todos los pueblos sin división. Y hablarles de Cristo de una manera tan viva, tan humana, tan verdadera, que la gente vuelva a pensar y a sentir que Dios conoce y habla su idioma. Entonces, hoy que estamos en Pentecostés, hoy que estamos en este día del corazón ardiente, el Señor te quiere preguntar a ti una cosa. Dios te quiere decir algo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué lenguas estás dispuesto a aprender a hablar por amor al Evangelio? Por amor a los demás. ¿La lengua del que sufre? ¿Del que duda? ¿Del joven ansioso? ¿Del anciano olvidado? ¿Del preso? ¿Del migrante? ¿Del que ya no cree? ¿Del que nunca entraría a un templo? ¿O del que está esperando que alguien le hable de Dios, pero sin juzgarlo primero? ¿Qué lenguas estás dispuesto a aprender a hablar? Porque cuando el Espíritu Santo llenó la iglesia y llena la iglesia, las maravillas de Dios se vuelven a escuchar en idiomas humanos. Por eso Dios quiere que este día de Pentecostés no sea para que lo recordemos, sea un día para que volvamos a arder en el fuego del Espíritu y que Cristo sople en su iglesia hasta que podamos volver a hablar palabras que liberan, palabras que reconcilian, palabras que reconstruyen y palabras que hacen visible a Dios en medio de nuestra realidad. Eso es el Pentecostés, eso es el día del corazón ardiente y eso estamos llamados a hacer el día de hoy, hablar en otras lenguas. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Amado Dios, hoy estamos delante de tu presencia. Hoy, Señor, tú nos estás llamando. Hoy rememoramos una fecha, pero recordamos que estamos vivos y que formamos parte de esta iglesia porque tú así lo has querido con tu Espíritu Santo. La misma iglesia que inició en Pentecostés es la que está hoy de pie aquí en estas bancas. El mismo Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés es el que está hoy derramándose en nosotros, en cada uno de nosotros. Y la misma misión que tú encomendaste en aquel día es la misión que tenemos nosotros encomendada. Ayúdanos a poder cumplirla. Ayúdanos, Señor, a poder vivir y hablar de otra forma. Destraba nuestras lenguas, Señor. Quita de nosotros los impedimentos que ha habido para que podamos fluir en tu Espíritu Santo. Quita las barreras generacionales, mentales, emocionales que a veces nosotros mismos ponemos. Nuestros egoísmos y nuestras formas de pensar que solo lo que nosotros creemos y solo lo que a nosotros nos gusta es lo correcto. Actúa, Señor, en tu iglesia y permítenos que las personas verdaderamente escuchen, Señor. Pero danos esa capacidad de hablar de forma que se entienda. Señor, estamos delante de ti. Y si como iglesia denominacional, congregacional, a nivel local te hemos fallado, Señor, levántanos, perdónanos y encamínanos de nuevo, Señor, porque somos tuyos y te pertenecemos. Tú eres el Señor de esta iglesia y eres el Señor de nuestras familias y eres el Señor de nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea sobre todos los aquí presentes, en el nombre precioso, hermoso, poderoso y amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro.
Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.